Deuteronomio 6:5, amén. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, amén. 6:4, perdón, vamos a leer desde el 4. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tus casas y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Vamos a leer hasta ahí y oramos al Señor. Bendito Dios, en esta hermosa noche te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar en este lugar, en esta tu casa. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido hermoso, porque tú has sido maravilloso. Señor, solamente en ti podemos estar seguros, Señor, y solamente comprendiendo tu palabra podemos tener esa seguridad y esa fe que necesitamos, Señor, para vivir nuestras vidas diferentes, Señor, para mejorar cada día, procurando darte gloria y honra en cada cosa que hagamos, Señor, en cada labor que nosotros desempeñemos. Queremos dar gloria a tu nombre, Señor, como hijos tuyos. Habla en nuestros corazones, Señor, permítenos que tu palabra caiga en tierra fértil. Habla a través de mi vida, Dios, que sea tu palabra, Señor, la que hable, Señor, y la que quede bien grabada en nuestras vidas, de modo que modifique nuestra conducta a modo de parecernos más y más a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermanos? Hemos estado hablando este mes acerca de la importancia de las Escrituras. Amén. En este mes de agosto, que se llama el mes de la Biblia, pues hemos estado hablando acerca de las Escrituras, de la importancia de ellas, de cómo están conformadas, cuántos libros tienen, amén. Y cada una de las cosas que hemos hablado de ellas son muy importantes, amén. Cada una de ellas nos va dando esa enseñanza, ese conocimiento que a veces se nos va olvidando, ¿verdad? Estuvimos hablando de la Escritura, que para poder que se haga real en nuestras vidas tenemos que leerla con fe, tenemos que leerla creyendo que estas palabras aquí descritas son para mí, amén. Cada que la lee son para él, son para aumentar su fe, para que conozca más de Dios, que también nos haga ver nuestros errores, redarguye nuestros corazones y nos enseña acerca del Dios que adoramos, amén. Y este mes ha sido pues hermoso, ¿verdad? De poder ir conociendo la palabra de Dios. Y una cosa, pues realmente un mes es poco para que pudiéramos hablar de la Escritura, porque hay tantas cosas que saber sobre cada libro, sobre las verdades centrales de la Escritura, y hay muchos temas que hablar acerca de lo que es la Biblia, amén. Pero pues nosotros deseamos sobre todas las cosas, como pastores, que la palabra que hablemos sea una palabra que nos instruya, pero que también nos haga vivir en sabiduría, amén. Porque podríamos adquirir mucho conocimiento acerca de lo que es este libro, pero si no ponemos en práctica este libro, pues nada cambia, ¿verdad? Solamente dice la palabra de Dios que a veces somos como el metal que resuena, ¿verdad? Porque si el conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra de Dios no lo ponemos en práctica, pues nada cambia, ¿verdad? Nada afecta.
Pero el propósito de Dios es que nosotros crezcamos en sabiduría, amén, y que nuestro carácter cada vez vaya siendo más como el suyo. Por eso, en esta hora que me gustaría a mí compartirles acerca de la importancia que debe de tener la Biblia en nuestros hogares, amén. La Biblia en ocasiones ha sido muy leída. Yo creo que es uno de los libros en los que mayores hogares tienen, o es el común de muchos hogares. Decíamos en una ocasión que si le preguntáramos a las personas que pasan por aquí si ellos han leído alguna vez una Biblia, la mayoría nos diría que sí, ¿verdad? Pero el punto no solamente es tener una Biblia en casa, sino poder leerla, amén. Y me gustaría hablar de la importancia que tiene que nosotros como familias cristianas leamos la palabra. En este pasaje que acabamos de leer nos aconseja que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, amén. Que escuchemos y que la palabra que Él nos ha mandado las inculquemos a nuestros hijos, amén. Es muy importante que nosotros que decimos amar a Dios, nosotros que amamos a Dios, busquemos atesorar las palabras que Él nos manda. Hemos dicho en otras ocasiones que a veces en nuestra mente se queda muy grabado las palabras que otras personas nos han dicho, las cosas que nos enseñaron nuestros padres, incluso aquellas cosas malas que nos dijeron nuestros compañeros de la escuela, el bullying que nos hicieron cuando éramos chiquitos. A lo mejor esos pensamientos se quedan fácilmente grabados en nuestra mente. Dicen, ¿verdad que sí? Dicen que nuestra mente tiende a guardar más las cosas negativas que las cosas positivas. Pero por eso es que la palabra de Dios nos aconseja en esta noche que nosotros las llevemos, no solamente, dice que las atesoremos en nuestros corazones, pero que también las escribamos de modo que tengamos algo que siempre nos esté recordando. Dice, átalas a tu mano como una señal, escríbelos en los postes de tus casas, de modo que siempre tengamos presente la palabra de Dios, amén. Y cuando nosotros amamos a Dios, vamos a amar su palabra, amén. Vamos a amar lo que Él nos enseña. Necesitamos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, dejar de lado las voces negativas en nuestra mente. No basta una educación mental a decir, voy a quitarme de mi mente todas las cosas negativas, sino que hace falta la presencia del Espíritu Santo, amén, en nuestras vidas, cerrando esas puertas que nos hacen que vengan a nuestra mente continuamente los pensamientos de cosas malas que nos ocurrieron en el pasado, las veces que se burlaron de ti por algún aspecto físico, por qué no contestaste una pregunta bien en la escuela, porque hacías mucho desastre en tu casa, y todas esas cosas que nos dijeron alguna vez, es necesario que nosotros las borremos de nuestra mente. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Amando la palabra de Dios, valorando las escrituras, de manera que si tú amas y admiras tanto a alguien, ¿verdad? Imagínense que venga delante de ustedes la persona que más admiran y que les diga, yo te amo, eres importante, para mí eres más valioso que las piedras preciosas, eres inteligente. ¿Cómo se nos quedarían esas palabras grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón? Bastante, ¿verdad? Imagínense que el presidente nos dijera, nos alabara en un tiempo, que en una conferencia dijera tu nombre y te dijera que eres muy importante, que eres muy valioso. Nos sentiríamos muy honrados, ¿verdad? Y nunca se nos olvidaría, ¿verdad que sí? Pero es necesario que nosotros entendamos que el Dios de la creación, el Dios que creó el cielo y la tierra, nos habla todos los días cuando nosotros abrimos la palabra a través de sus escrituras y nos dice pensamientos de bien.
nos dice que Él tiene su vida tiene nuestra vida en sus manos, nos dice que somos especial tesoro, nos dice que Él desea hacer cosas grandes y maravillosas, que la obra que ha iniciado Él la terminará, que nos da una vida eterna a aquellos que han decidido creer en su nombre, amén. Entonces es necesario que nosotros, para poder quitar de nuestra mente todas las cosas que nos causan todavía daño, que todavía son como heridas en nuestro corazón, es necesario que amemos la palabra de Dios y que aprendamos a valorarla, porque ella es la que nos va a guiar a esa vida plena y esa vida en abundancia que nosotros queremos tener, esa vida plena y en abundancia que Dios nos promete, porque la palabra de Dios dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿verdad? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y en ocasiones se ha creído, hermanos, que los cristianos no deben de tener, por ejemplo, muchas riquezas. O hemos visto que muchos negocios de cristianos fracasan y a veces le echamos la culpa o nos justificamos diciendo acerca de la humildad, que la humildad de la cual la palabra de Dios habla no tiene que ver con pobreza, que la palabra y que es más importante la iglesia, que es más importante el tiempo que pasamos con Dios, y así es, amén. Pero cuando nosotros hacemos válida la palabra, esa fórmula que nos da para que nos vaya bien, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Y esa justicia, ese buscar el rostro de Dios y la justicia es seguir lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay pasajes, hay capítulos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde te dicen claramente cómo debes de vivir tu vida cristiana. No necesitas de ningún intérprete, no necesitas de ninguna incluso predicación, porque solo leyéndola puedes, y el Espíritu Santo haciéndotela entender, puede cambiar mucho nuestra conducta. Amén. Podemos ver muchos de los errores que a veces como cristianos cometemos, pero es necesario que nosotros la amemos, que entendamos que es el Dios que nos creó, como decía nuestra hermana Dalia, es nuestro creador, el que nos dice estas palabras, que me las dice a mí, que necesito amar esa palabra para que pueda ser viva y eficaz, para que pueda ser la obra por la cual ha sido escrita, ¿eh? Que sea para redarguir nuestros corazones, pero solamente va a hacerlo cuando la creamos lo suficientemente importante, cuando la sintamos viva para nosotros, amén. Cuando la amemos de tal manera que cada palabra allí la valoremos demasiado, a modo de que modifique nuestra conducta, amén. Que podamos entender que el Dios que permitió que en este libro quedaran todas estas cosas escritas, nos supervisa 24/7. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. No es importante, leía una vez, que nos preocupemos por aquellas cosas que no entendemos de la palabra. Es mucho más importante que nos preocupemos por las que sí entendemos y no practicamos. Amén. Hay a veces que nos provocan tanta curiosidad los misterios, las partes del Apocalipsis y de las profecías, que cuando llegue el tiempo en el que Jesús va a venir, pero la palabra de Dios nos dice, ni te ocupes en buscar cuándo yo voy, porque ni los ángeles saben cuándo es el tiempo, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos saber es que debemos de vivir cada día como si fuera el último, porque nadie de nosotros tenemos la vida comprada. Y nosotros que conocemos al Señor no debemos de perder el tiempo ni en enojos, ni en pleitos, ni en habladurías, ni en chismes, ni en estar buscando las riquezas a lo mejor
antes que al Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué te garantiza que el día de mañana despiertas respirando? ¿Qué te garantiza que el día de mañana despiertas y te puedes levantar? ¿Verdad? Nuestra hermana Dalia testificaba ahorita de que su mamá no se pudo parar por mucho tiempo a causa de una parálisis. ¿Qué te garantiza? Que con dinero vas a conseguir todo lo que estás buscando, ¿verdad? Es muy importante que la palabra de Dios haga ese efecto en nosotros, que nos ponga prioridades, amén, que nos haga analizar nuestras vidas y que ponga en nosotros prioridades. ¿Qué es tu prioridad? De acuerdo a la Escritura, ¿qué te dice que debes de seguir para que te vaya bien? ¿Que debes seguir las riquezas, así dice? ¿Que debes de trabajar sin cansancio para que hagas tu buena casa? No, ¿verdad? Nuestra morada no es aquí. Y no es justificación, les decía, para no tener una buena casa, ¿verdad? Pero la casa será la que Dios en Él, ¿verdad? A medida que nosotros vayamos creciendo en Él, que busquemos que la palabra de Dios se haga efectiva y se haga viva en nuestras vidas. Si nosotros nos comportamos como dice la Escritura, que un cristiano, que un hijo de Dios debe comportarse, nos va a empezar a ir bien en nuestros trabajos, Dios nos va a dar gracia, y dice la palabra que las bendiciones de Dios nos van a seguir. No tenemos que ir nosotros en busca de las bendiciones. Si nosotros cumplimos lo que la palabra de Dios dice, las bendiciones te van a seguir a ti. No tienes que andar corriendo detrás de tus bendiciones, porque las bendiciones te van a seguir. Amén. Y como leíamos ahorita, es muy importante, la primera cosa es que amemos la palabra de Dios, dice la palabra que hablemos de ella cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. ¿Y a quiénes debemos de hablarles de la palabra de Dios, hermanos? ¿A quiénes? A nuestros hijos, ¿verdad? Ese es el primer consejo, a quienes debemos de comunicar la palabra de Dios. En ocasiones hablamos de todo con nuestros hijos, menos de la palabra de Dios. A veces creemos que con que ellos solo vengan a la iglesia y escuchen la palabra de Dios va a hacer efecto en sus vidas y va a cambiar su conducta. O incluso los niños más pequeños, si vienen y toman su clasecita a la semana, pensamos que con eso es suficiente y ellos van a crecer como niños saludables, como niños que conocen a Dios. Pero no, hermanos, no es suficiente. La hora que podemos pasar aquí, cuando yo predico, escuchando la palabra de Dios, no es suficiente. Amén. No es suficiente. La media hora que pasan sus niños en la clasecita el domingo o el miércoles cuando hay, no es suficiente para que ellos conozcan a Dios. Es necesario que nosotros podamos conocer a Dios a través de sus escrituras, pero es necesario que lo conozcamos como familia. Y saben que una cosa que es muy importante es que nuestra familia reconozca quiénes nosotros somos. Amén. ¿Cómo te ve tu familia? ¿Cómo te ven tus hijos? En cuestión de verte te ven como un hijo de Dios, te ven como alguien que vive la palabra, te ven como alguien que busca de Dios, ven que Dios va haciendo la obra en tu vida cada día. ¿Qué ven de nosotros nuestros hijos? ¿En qué ven que nos esforzamos y le echamos ganas? ¿Qué cosas ven de nosotros que hacemos nuestra prioridad? Ellos van a querer ser como usted y como yo, o de plano les daremos tan mal ejemplo que no van a querer ser todo menos como nosotros. Amén. Pero inconscientemente nuestros hijos van repitiendo patrones. Y lo que tú tienes hoy como prioridad, padre, es lo que tus hijos en un futuro van a tener como prioridad.
porque ellos repiten patrones. Les podemos decir una cosa, pero si les enseñamos otra, con nuestro ejemplo, van a hacer lo que diga nuestro ejemplo. Dice que las palabras pues se escuchan, son palabras, pero nuestros actos gritan. Amén. Nuestros actos es lo que más aprenden nuestros hijos. Por eso la palabra de Dios nos aconseja que la palabra se la repitamos cuando los lleves a la escuela, cuando vayas con ellos a algún mandado. Procura ocupar que nuestra boca esté llena de palabra de Dios. Pero dígame qué es necesario llenar primero para que todo el tiempo podamos hablar de la palabra del Señor. ¿Qué es necesario llenar primero, hermanos? Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Es necesario que nosotros nos empapemos de la palabra de Dios, que llenemos nuestro corazón de ella para que eso sea de lo que hablemos. Amén. A veces vamos contándoles, no sé, acerca del trabajo a nuestros hijos, de los problemas que hubo en nuestro trabajo, o de la hermana que no se quiere portar bien, o muchas cosas pueden ser nuestro tema de conversación para con nuestros hijos. Pero es necesario que nosotros procuremos enseñarles las escrituras. Amén. Que ellos escuchen de nuestra boca, ¿sabes qué, hijo? Mira, yo fui así, yo cometí esos errores, pero mira qué bueno es Dios, que a pesar de eso Él me ama, me ha perdonado. Qué hermoso es que ellos puedan ir siendo testimonios de que Dios es real cuando ven que tu carácter sigue siendo cambiado y transformado por el poder de Dios. Amén. Que ellos puedan ver y tener sus experiencias con Dios desde corta edad. Amén. Acompáñenme por favor al libro de Lucas 2:41. Amén. Lucas 2:41 en la Nueva Versión Internacional. Bueno, permítame antes hacer un paréntesis. Usted ha escuchado mucho que buscamos leer otra versión diferente a la Reina Valera, ¿verdad? Lucas 2:41. Y esto es porque hay otras versiones que nos ayudan a que la palabra sea más comprensible para nosotros. La Reina Valera no quiere decir que esté mal o que esté equivocada, sino que es un español antiguo. Muchas de las palabras que se usan en ella ya no se usan hoy, y eso nos impide que podamos comprender la palabra de Dios. Y si nosotros no la comprendemos, ¿podremos llevarla a la práctica? No, ¿verdad? Si no la comprendemos, no la podemos llevar a la práctica. Y por eso es que buscamos leer estas nuevas versiones, porque ha sido todo, a lo mejor también, no sé, mi esposo ya ha compartido un poco del por qué hay otras nuevas versiones, ¿verdad? De los papiros nuevos que se encontraron, más antiguos, más fidedignos, más legibles, de los cuales están basadas estas nuevas versiones. Usan palabras más de manera que podamos comprenderla mejor. Por eso dése usted el tiempo de leer un capítulo. A lo mejor le recomiendo mucho los de Efesios, Filipenses. Lea un capítulo, Santiago, lea un capítulo en la Nueva Versión Internacional o en la Nueva Traducción Viviente, y léalo después en la Reina Valera, o en la Reina Valera y luego en la otra traducción, para que vea cómo se abre su mente. Amén. Cómo puede comprender más claramente lo que Dios quiere hablarle,
Y dice las mismas palabras, pero como que en la Reina Valera pues están más escondidas las verdades, y en esas traducciones las encontramos más claramente. Y le digo, si nosotros comprendemos la escritura, ya no tenemos excusas para no ponerla a la práctica. Amén. Dice dije Lucas, ¿verdad? Lucas 2:41 dice: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de maestros, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Vamos a leer hasta ahí el 47. Dice que todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Amén. ¿Cuántos niños de aquí tienen 12 años? ¿Cuántos ya tienen 12 o más años? Amén. Imagínense, hermanos, que nuestros hijos se sentaran con maestros de la ley, con pastores, a hablar sobre las Escrituras. La palabra de Dios nos dice que Jesús es nuestro ejemplo, que es nuestro modelo a seguir, que es la prueba de que sí se puede seguir a Dios como humano que somos, que cometemos errores, pero que se puede buscar a Dios sin fallar y sin pecar. Amén. Pero la Biblia nos da un ejemplo que desde pequeño Jesús se interesó en conocer las Escrituras. Amén. Muy probablemente sus padres, más bien sabemos que sus padres le inculcaban las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él a su corta edad, a sus 12 años, ya discutía con los maestros de la ley, y ellos se sorprendían de las respuestas que sus hijos les daban porque conocían la palabra. A veces es muy triste ver cómo los adolescentes y los jóvenes a veces ya no quieren venir a la iglesia. Pero es que les digo, la hora que pueden pasar aquí escuchando la predicación o la media hora de la escuelita no basta, no es suficiente para que la palabra de Dios quede inculcada en sus corazones. El que nosotros en nuestros hogares no nos arrodillemos con ellos a orar, a pedir por las necesidades, es muy probablemente que ellos no vayan a tener esas experiencias con Dios que usted y yo podemos sentir, que es lo que nos hace perseverar en sus caminos. Amén. ¿Cuántos de nosotros no recordamos cuando el Espíritu Santo nos llenó y nos hacía no querer levantarnos del altar porque estábamos llorando, llenos de su presencia, que nos daba escalofríos y sentíamos esa paz que nos inundaba? ¿A cuántos de nosotros también ese sentir nos hace perseverar en saber que nuestro Dios es real? ¿Verdad? Procuremos que nuestros hijos tengan esas experiencias, y las tendrán si nosotros les enseñamos quién es Dios a través de las Escrituras, repitiéndoselas, procurando que sean la base de su vida. Amén. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes terminan hoy en día sus carreras, pero no desean ejercerla? ¿Ha escuchado usted de muchos de ellos? Muchos de ellos terminan sus carreras, pero ya no las quieren ejercer. ¿Por qué? Porque se sienten, hay algo en su vida que les hace falta. Y si nosotros les procuramos que nuestros hijos aprendan más conscientemente, más integralmente las Escrituras, si nosotros procuramos hacerlo, ellos van a
a modificar su vida, su conducta, no van a sentir ese vacío, van a estar preparados y capacitados para la vida. Nosotros cuando nuestros hijos no se quieren levantar para la escuela, ¿qué les decimos? Tienes que ir, no es opción, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque sabemos que eso les va a hacer bien, porque sabemos que eso les va a ayudar para tener un futuro mejor. Amén. De la misma manera y con la misma pasión tenemos que procurar que ellos lean las Escrituras todos los días. Tenemos que ayudarles y enseñarles a que no solamente las memoricen, sino que la vivan. Amén. Porque eso es lo que verdaderamente les va a capacitar para vivir la vida. Amén. Eso es lo que les va a hacer que ellos no vayan en el camino ancho, dirigidos hacia un abismo, hacia la muerte. Eso es lo que les va a librar de ese camino ancho del cual la Biblia nos describe, que conduce a la muerte. Eso les va a guiar para ir por el camino angosto y fructificar y dar frutos. Si nosotros nos ocupamos de que ellos aprendan las Escrituras, hermanos, vamos a salvar su vida de la muerte, pero también vamos a ayudarles a que ellos vivan esas promesas de las cuales la Biblia nos describe. Imagínense ellos que todo lo que emprendan prospere, como dice su palabra. Dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, donde todo lo que hagamos va a prosperar. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean como esos árboles? Amén. Queremos que les vaya bien. Queremos que en cualquier lugar donde ellos vayan se reconozca que son personas diferentes, que la gracia de Dios está derramada sobre sus vidas. Amén. A veces pensamos que no tenemos nosotros mismos el conocimiento suficiente para hablarles a ellos de las Escrituras o para enseñarles la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que leer puede ayudar, son las nuevas traducciones que se las podemos leer. Para los jóvenes y los niños está aunque es una traducción de paráfrasis, está la traducción lenguaje, que no necesitas explicarle nada, la lee y queda tan claro lo que la palabra de Dios quiere decirte, que no necesitas añadirle nada, es muy entendible. No necesitas estarle buscando el diccionario, palabras que no entiendes, porque es una Biblia de lenguaje sencillo también, es un lenguaje muy sencillo, un lenguaje actual. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos solamente de leerlas, el Espíritu Santo es el que va a dar el entendimiento. El Espíritu Santo es el que se las va a recordar también cuando ellos se encuentren en alguna situación que ellos tengan que tomar decisiones. El Espíritu Santo que vive en ellos y que mora en ellos se las va a recordar y nos va a recordar también a nosotros para que nuestros pasos ahora sean pasos firmes, amén. Que no seamos arrastrados como las olas del mar de aquí para allá, o una aguja que la lleve el viento de aquí para allá, porque no sabemos lo que nos conviene. Si nosotros nos ocupamos de leer las Escrituras, vamos a saber lo que nos conviene. Ya no vamos a ir errando y errando en el camino, sino que ahora vamos a poder dar paso firme, como les decía, y saber que el Dios Todopoderoso, como poderoso gigante, va delante de nosotros peleando nuestras batallas, abriendo las puertas que es necesario que crucemos, cerrando las que no nos hacen bien. Amén. Pero tendremos esa confianza. Le invito por último a que me acompañe al libro de Hebreos, en el capítulo 8. En el capítulo 8, en el versículo 10.
Amén. Dice la palabra de la siguiente manera, amén. Dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Dios ha escrito sus leyes también en nuestro corazón. Cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, dice que Él nos enseñaría cosas grandes y ocultas que no conocemos. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, es el que hace esa obra de que tú puedes leer un día y a lo mejor quede ahí en la lectura, pero cuando estés viviendo alguna situación, Él te va a decir: mira, a este pasaje que leíste me refiero. Así es como yo quiero ayudarte, así es como quiero ser tu sustentador, así es como quiero ser tu proveedor. Te va a hacer que la palabra del Señor se avive en tu vida. ¿Cuántos desean que esa palabra quede escrita en nuestros corazones? Amén. ¿Cuántos ya no queremos seguir errando? A ver, ¿cuántos de nosotros ya no queremos seguir cometiendo equivocaciones? Levante su mano, por favor. Yo levanto la mía y levantaría las dos si pudiera. Amén. A veces es muy triste cuando te das cuenta de que cometiste un error y que te va a resultar en consecuencias desagradables un buen tiempo. Es muy triste, ¿verdad? Pero poderoso es Dios, que no solamente ha dejado su palabra escrita aquí, sino que también la ha sellado en nuestros corazones. Confiemos, aprendamos a distinguir su voz en medio de muchas voces que pueda haber en nuestra mente. Aprendamos a distinguir su voz, aquella que nos dice: no te vayas por ahí, aquella que te dice: no hagas esto, aquella que te dice: hey, no es manera de decir las cosas. Aprendamos a distinguir su voz, aprendamos a saber amar esa palabra, para que no quede como otras palabras que alguien más nos dice, o que no quede nosotros como cuando leímos un libro en la escuela, o cuando agarramos un libro y lo leemos, que no quede allí, sino que la palabra cumpla su función de hacerse viva en nuestras vidas. Amén. De esa manera, hermanos, nosotros lograremos salvar la vida de nuestros hijos de la muerte. Amén. Como decía nuestra hermana Carla hace un rato, nuestra familia es lo más importante para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros hijos son lo más importante para nosotros. Y lo que yo deseo en la vida de mis hijas es que ellas puedan conocer a Dios, porque solo Él las capacitará para toda buena obra, porque solamente con Él les irá bien en la vida. Y yo sé que usted, hermano, también quiere lo mismo. La palabra de Dios en esta hora nos ha hablado qué es lo que necesitamos hacer. Amén. Tomémoslo muy en cuenta para que nuestro hogar primero sea transformado, que nuestros temas de conversación sean las señales, los prodigios, los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nuestros temas de conversación en nuestro hogar y con nuestros hijos dejen de ser tanto grito y digan: mira, hijo, la palabra de Dios te aconseja que tú hagas esto, porque así te va a ir bien. Que ya no gritemos como nos gritaban nuestros papás, o no peguemos desmedidamente como lo hicieron con nosotros, sino que ahora a través de la Escritura nosotros les enseñemos: mira, no lo digo yo, la Biblia dice que así te va a ir bien. Amén. Pero que a la vez vaya acompañada del ejemplo que nosotros debemos ser. Amén. Que el Señor nos dé fuerza y sabiduría para ello. Le invito a que nos pongamos de pie.